no va a haber producción, sino que no tengo la base. Acá está la parte de la dieta, ¿no? Ok. ¿De ahí qué pasa? Puede haber algunas patologías que pueden afectar a algunos receptores que son importantes. Si ustedes se dan cuenta, mira, hay tres partes, ¿no? La sangre, de alguna forma, acuérdense, hemos visto que ¿quién irriga la tiroides? Tiene dos ramas, ¿no? La tiroidea superior y la tiroidea inferior. La tiroidea superior la hemos visto. ¿Cuál? Uno es la tiro cervical, ¿cierto? ¿Qué rama de qué? La subclavius. Eso irriga la parte superior. Y la parte inferior es dada por una rama que viene desde que es la parte de la aorta final. Una rama grande. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, acá dice 5, entonces es un importe, que lo que va a hacer es para que ingrese agua. Entonces, tenemos la sangre, tenemos las células foliculares y acá tenemos el coloide, ¿no? Para poder entender. Entonces, lo que me interesa a mí es conocer estas fases. En cada fase se van a desarrollar diferentes procesos, ¿no? De producción, que finalmente yo quiero la de la hormona tiroidea, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Acá tengo una sustancia que es la TCH. ¿Qué tengo que entender yo entonces? Lo siguiente. Yo tengo acá mi hipotálamo, hipófisis, parece que tengo la anterior y la posterior. Acá tengo la TRH, la hormona estimulante de la TSH que está acá, que se produce en el hipotálamo. Y esta TSH va a hacer o va a estimular a este receptor para que pueda ingresar adecuadamente el yodo, ¿no? Es una función de la TSH. Si ustedes preguntáramos qué estimula la TSH, es ese importe sodio-yodo, para que ayude a ingresar el yodo. Pues el yodo no ingresa solo, ingresa con sodio. Pero si ustedes acá ven que tiene un negativo, ¿sí o no? ¿Qué significa? Que es un yodo inorgánico. Es decir, cuando nosotros consumimos el yodo, lo consumimos en forma inorgánica. ¿Qué va a hacer nuestra tiroides? Convertirla en forma orgánica. ¿Dónde? En el coloide. Lo vamos a seguir avanzando. Y acá tenemos la parte 1, que es la captación. ¿Ya capté? Entró. Ok. Y ahí este yodo, como le decía, tiene que ingresar ¿a dónde? Hacia el coloide. Porque la producción de las hormonas tiroideas no va a ser en la célula folicular, sino va a ser en el coloide, ¿no? Ahí es donde se va a unir con la tiroglobulina. Entonces estos procesos hay que recordarlos. Y acá tenemos otro tipo de, que en este caso es el canal de Pedrina, ¿no? El canal de Pedrina, lo que va a tener acá, ya no va a ser un efecto con el sodio, sino con el cloro, así es. Entonces, podemos tener también alteraciones en el canal de Pedrina, así es. Este canal también es importante en el oído. En el oído para la audición. Entonces hay personas que pueden nacer con problemas tiroideos y aparte con problemas de oído, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen alteraciones en el receptor de pendrina, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el receptor de pendrina? Hace que entre el yodo inorgánico y hace que salga el cloro hacia el coloide y hacia la célula folicular. Entonces, acá ya tenemos la segunda fase, la fase que es el transporte de yodo al coloide, ¿ya? Es la segunda fase. Entró la célula folicular por medio, ¿no?, del importe sodio, yodo, ingresa a la célula folicular y finalmente esto ¿qué va a hacer? Va a ingresar a la célula folicular por la parte de la pedrina. Ok, ¿qué otra cosa importante? Tenemos acá la tiroglobulina, ¿no? Estamos yendo en orden. La producción de la tiroglobulina se va a producir mayoritariamente ¿dónde? En el aparato de Golgi de las células foliculares, ¿ya? Ahí es donde se va a producir. Entonces esta tiroglobulina de alguna forma es importante porque es dependiente de un aminoácido. ¿De cuál? De la tirosina. Ok. Entonces, esta tiroglobulina que está acá la vemos. ¿Qué va a pasar? Acá está la T, la tiroglobulina. La tirosina, perdón, con la tiroglobulina. Lo que va a hacer es por exocitosis
va a ingresar ¿a dónde? Al color. Ya tenemos 3 puntos importantes. Ok, entonces, lo que va a suceder acá es la oxidación. Acuérdense, hay muchos procesos. Cuando ustedes le hablen de oxidación, es que algún electrón va a ganar algo. Algún electrolito, algún electrón gana algo. Eso es bioquímica. Cuando yo reduzco algo, ¿qué significa? No es tan difícil acordarme, pierde algo. Entonces, ¿qué va a pasar en el yodo? El yodo va a ganar. Es decir, se va a oxidar, porque ¿qué decíamos? El yodo está en estado inorgánico, necesito convertirlo a un estado orgánico. Y esto es producido por unas enzimas que son las peroxidasas, las peroxidasas tiroideas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que la tiroglobulina se pueda unir con el yodo, necesita estar en estado orgánico. ¿Ya? Esa es la explicación que tenemos que dar. Muy bien, y acá van los targets. Acá esta enzima es bastante importante, porque puede ser, de alguna forma, bloqueada, ¿por qué? O destruida, estas enzimas, por anticuerpos, o puede ser bloqueada o antagonizada por medicamentos. Acá tengo lo que les preguntaba antes, ¿no? ¿Cuál es el target de la enfermedad de la tiroiditis de Hashimoto? Es esto. Lo que va a hacer la tiroiditis de Hashimoto va a destruir 2 estructuras. Vamos a cambiar de color. Va a haber anticuerpos contra las peroxidasas tiroideas y va a haber anticuerpos contra la tiroglobulina. Entonces, ¿qué va a pasar con las hormonas tiroideas? Analiza. ¿Van a aumentar? ¿Van a estar normales? ¿Van a disminuir? Van a disminuir. Porque estoy bloqueando los 2 procesos más importantes, ¿no? Es decir, no se va por las peroxidasas si yo las destruyo por anticuerpos, o generalmente también es al coloide, digamos ya, pero entendamos a la peroxidasa. Finalmente, ¿esto qué va a hacer? Que no se produzca yodo, ¿no? Orgánico, ¿sí? Entonces, el yodo no va a poder cumplir, o no voy a poder finalmente tener hormonas tiroideas. Y lo otro es esto, ¿no? Si tengo anticuerpos contra la tiroglobulina, destruyo la tiroglobulina y no va a poder entrar la tiroglobulina para unirse con el yodo orgánico y formar las hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces, esa es la parte explicativa de la tiroiditis de Hashimoto. Y ahora tengo medicamentos, ¿no? Que son las tionamidas. El que más utilizamos acá es el metimazol. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cuál más? Propiltiuracilo. El tema de esto que no hay mucho en el Perú. Metimazol, no metamizol. El metamizol es un antiinflamatorio, se utiliza mucho para la fiebre, ¿no? En los niños. Acá utilizamos mucho el metimazol. El metimazol, vamos a ver cuál es el mecanismo de acción del metamizol. Lo que hace es eso. Es un antagonista de las peroxidasas. Bloquea las peroxidasas. El propiltiuracilo también, pero el propiltiuracilo tiene otro efecto adicional, que es esto, que también inhibe a las iodasas. Tiene doble efecto. El metimazol, más que todo enfocado a las peroxidasas, y el propiltiuracilo a las peroxidasas y a las deiodasas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos chicos, por eso que es importante recordar, como les decía, la mejor forma, siempre les vuelvo a repetir, de yo poder entender las ciencias clínicas es teniendo los conceptos básicos de las ciencias básicas. Si no, me lo voy a aprender de papo recto. ¿Qué es papo recto? Yo les pregunto, díganme 10 signos, 10 síntomas y signos de hipotiroidismo, probablemente la gran proporción va a llegar hasta 5, 6 o 7, 8, o algunos me irán hasta los 10. Pero si yo les pregunto, explíquenme la fisiopatología o el mecanismo por el cual se produce esto, probablemente 1 o 2 se van a explicar. Porque finalmente no han entendido esto. Si no has entendido esto, ¿qué fuiste? ¿Qué fuiste esto? Ustedes lo han debido de llevar en ciencias básicas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá va. Entonces, ¿qué va a pasar en la fase 5?
¿no? Ya convertirla, ¿no? Ya tengo mi yodo orgánico, entró la tiroglobulina por estrocitosis, va a haber una yododización de la tiroxina para formar esto, T1 y T2, es decir, monoyodotirolina y yodotirolina. Pero nosotros, es decir, la función hormonal no va a ser producida por estas hormonas, ni por la mono, ni por la di, sino es producida por la tri, mayoritariamente, es la hormona lo que produce la función hormonal, y por la T4, lo que es la tiroxina. No existe la tetratiroína, es la tiroxina. Existe la monoyodotirolina, la diyodotirolina, la triyodotironina y la tiroxina, que es la T4. Y es simple, ¿no? Entonces, si yo junto una T1 más T2 que tengo, entre si yo junto dos T2 que tengo, T4. Entonces ya tengo mis hormonas tiroides. ¿Ya? Finalmente, vamos a la parte 6. Va a haber acoplamiento, ¿no?, de dietileninas para formar esto, lo que decíamos, ¿no? La unión. ¿Ya? Ok, esta tiroglobulina, ¿qué va a hacer? Va a ser como la mamá. Porque ¿qué? Va a transportar a todas, ¿no? A la T1, T2, T3, T4. Generalmente esto es lo que va a haber. Los almacena. Los almacena. El coloide va a ser, esta tiroglobulina va a ser como el transportador de estas hormonas tiroideas que por pinocitosis van a regresar ¿a dónde? ¿A dónde? A las células foliculares, ¿no? Muy bien. Entonces, acá ¿qué vamos a tener? La parte 8. Estas gotitas de coloides van a entrar a la célula folicular por pinocitosis y las enzimas lisosómicas, ¿no?, las proteasas, ¿no? Las proteasas lo que van a hacer es liberar dos cosas, acá dos importantes. Las desyodasas van a hacer compartir de alguna forma la T1 y T2 para poder finalmente tener ¿qué? Nuevo yodo inorgánico, ¿estamos de acuerdo? Y las proteasas lo que van a hacer es disgregar esta 3 y T4 de la tiroglobulina para que pueda salir. ¿Ya? Tenemos la deyodización, reciclamiento de yodo, y tenemos la 10 debido a la imposibilidad. La T4 y la T3 atraviesan la membrana celular y se dirigen a la sangre y necesitan un transportador. Es el transportador de las hormonas tiroideas, ¿no?, que son proteínas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ya tienen, ahora sí, les pregunto, ¿cuál es el target de la enfermedad o la tiroiditis de Hashimoto? ¿No? Ok, muy bien, sí. ¿No? Va a haber anticuerpos contra la peroxidasa y contra la tiroides. ¿Qué hace el metimazol? Es un antagonista de las peroxidasas tiroideas. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que tienen que recordar como parte de estos datos. Chicos, muy bien. Seguimos entonces. ¿Quedó claro esto? Sí, muy bien. Sale la T4 bajo, ¿no?, su transportador, llegan hacia la célula efectora. La T4, es decir, que hay desyodasas también, ¿dónde? En la parte periférica, porque yo tengo que convertir esa T4 en ¿qué? En T3, porque quien cumple la función hormonal es la T3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos. Acá no. Ahí, bien. Muy bien. Ok. Entonces, acá, el target que tengo. ¿No? Anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea o anticuerpos contra la tiroglobulina. Es una enfermedad autoinmune. Muy bien. Diagnóstico. Tiroiditis de Hashimoto. No, diagnóstico. ¿Cómo voy a hablar del diagnóstico? ¿Qué le pido? TSH T4. Con esto voy a diferenciar. Voy a tener rápidamente tres escenarios. ¿Ya? Hipotiroidismo primario, hipotiroidismo secundario o terciario y hipotiroidismo subclínico.
¿Qué me interesa acá? Mi TSH y mi T4. Rápido, preguntas de examen. ¿Cómo va a estar? A ver, antes de entender esto. Acuérdense que hay un feedback, ¿no? Acá está, ¿no?, mi TRH, ¿no?, hipotálamo. Tengo la hipófisis, tengo la TSH, ¿no? Voy a tener acá en mi tiroides la parte vectora. Ok. Entonces, si yo tengo de alguna forma una lesión primaria que es acá, ¿qué va a pasar con las hormonas tiroideas? Van a bajar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por el feedback negativo. Cuando esto baja, la TRH y la TSH aumentan, ¿ya? No se llama feedback negativo. Todas las hormonas mayoritariamente tienen una regulación por medio de feedback negativo. Solo las hormonas sexuales no. Porque generalmente, acuérdense, en algún momento ojalá se pueda ver en el ciclo, ¿no?, en el ciclo ovulatorio, cuando aumenta LH, aumenta, ¿no?, ¿qué aumenta? Los estrógenos o la progesterona. ¿Quién produce el pico de LH? La mitad de todos tienen que recordar, chicos. No vamos a meter en lo complicado. Ok, muy bien. Entonces acá, en el primario, lo que voy a tener es T4 disminuido y la TSH aumenta. ¿Qué me llamaría a mí la atención? Que tenga yo el T4 disminuido y al revés la TH disminuido. ¿Acá qué sería? Secundario o terciario. Porque el problema no es en la tiroides, es en el hipotálamo o es en la hipófisis, ¿ya? Y lo otro es el hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Acá, que netamente acá lo que va a haber es T4 normal con TSH aumenta, ¿ya? Pues estos son los tres escenarios que tengo que recordar, porque esos tres escenarios los puedo tener con pacientes. Acuérdense que es muy frecuente el análisis de hormonas tiroideas. Muchos pacientes van a llegar con sus resultados, con sus familiares. Hijito, ¿qué año estás? En el 11º. ¿No? Les decimos seguro. Ah, ya estás por ser médico. Mira estos exámenes. ¿Qué tengo? Que les van a decir, no sé. Muchas, si lo mando algo, todo bien, mejor a ver, me puede ayudar por ahí. La idea es que ustedes lo analicen. Si quieren, van a ser sus primeros pacientes. Sus familiares, no. Roches que no sepan. Yo tengo con mis tías soy geriatra, con mis sobrinos soy pediatra, con mis hijos, ¿no? Soy pediatra hace un momento, como siempre digo, ¿no? Cuando veo que ya la cosa está picante, ya lo mando con el pediatra. Pero, por algo hay especialistas, ¿no, chicos? Pero mayoritariamente ustedes van a hacer el primer contacto de sus familiares, ¿no? Es así, porque sus familiares están muy emocionados que ustedes tengan eso no me dicen. Pero ustedes van a tener que analizar, ¿no? Hijito, tengo este resultado, estoy preocupado. Siempre, anemia, tiroides, ¿no? Todo el mundo se relaciona con el tiroides, sube de peso, encima de las tiroides, entonces son buenas tiroides. Y aparte que ahora la mayoría de empresas hacen lo que se llaman los análisis anuales, pasan análisis, ¿no? Entonces eso es otra cosa, por ejemplo, en los cuales hay chamba, ¿no? En la parte de, ¿no?, salud ocupacional, ¿no? Entonces tienen que ustedes más o menos ver, ok, ya, no sé, no analizo, okay, ¿qué hacen a veces? Eso sí, a veces eso sí no está bien, ¿no? Ustedes de alguna forma sí han debido aprender estas cosas, ¿no? Y yo de alguna forma hago evaluaciones y observaciones, ¿no? Un médico general ve algo raro y te dice observación, ni siquiera te da el diagnóstico, te dice problema de tiroides, no te dice hipo, hiper, subclínico, nada, solamente es problema de tiroides. Eso significa que no sabe analizar, ¿no? Ni siquiera un análisis de lo que es las hormonas tiroides. ¿Sí, chicos? Muy bien. Diagnóstico, entonces. Ya está. Tratamiento, ¿qué le doy? ¿Qué le falta? Levo. Acuérdense que el levo, ¿hacia dónde se va la cadena levo? Hacia la izquierda. Todo lo que es levo, hacia la izquierda, todo lo que es derecha y medicina. Levo, entonces acá le va a dar, de alguna forma, hormonas tiroideas, ¿no?, como la tiroxina, ¿no? Acuérdense. Finalmente, esta levotiroxina va a cumplir la función, ¿no?, hormonal, y vamos a tener que compensar a nuestro paciente con el tratamiento. ¿Chicos? Muy bien. ¿Quedó claro? Excelente.
Muy bien.